Mi nombre es Anaí Solís Alarcón y soy pasante en el IGBM en divulgación científica y es un gusto para mí moderar la segunda charla en este ciclo de conferencias. En esta ocasión contamos con la participación de Diego Alejandro Barrigas Revelo. Él es ingeniero en biotecnología por la Universidad Técnica del Norte, estudió su posgrado de investigación en productos farmacéuticos naturales en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, enfocando sus estudios en compuestos antimicrobianos y antioxidantes. Actualmente docente del Universitario 17 de Julio. El título de su charla es Alimentos funcionales, un nuevo enfoque en la salud humana. Bien, bueno, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Ani, por tu presentación. ¿Sí? Voy a proceder a compartirles mi pantalla. En un segundo. Mm, ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Sí. Listo. Bien. Bueno, como les decía, muy buenos días con todos. Mi nombre es Alejandro Barrigas. Soy orgullosamente ecuatoriano y bueno, estoy ahorita radicado en la ciudad de Ibarra, acá en Ecuador. ¿Sí? El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de un tema que es interesante, ¿sí? Que es acerca de los alimentos funcionales en un enfoque en la salud humana. En realidad, este término de alimentos funcionales no es una terminología que se haya dado recientemente. De hecho, alrededor de los años 1980, 1990, se trató de poder incluir el término de alimento funcional dentro de diferentes tipos de legislaciones en diferentes países, ¿sí? Pero básicamente es un término que hasta el momento da mucha fuerza, a pesar de ser muy importante, ¿sí? Entonces, antes de poder hablar de los alimentos funcionales que pueden aportar algo en la salud humana, ¿sí? Quiero hablarles un poquito acerca de la biodiversidad en el mundo, ¿sí? Porque es importante entender que cuando hablamos de alimentos funcionales, estos alimentos funcionales nacen de la diversidad biológica que tenemos en nuestro mundo como tal. Cuando hablamos de biodiversidad, la Real Academia Española de la Lengua, pues define la biodiversidad como una variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, la FAO en el año 2010 define la biodiversidad como un término que abarca la diversidad intraespecífica, interespecífica y de ecosistemas. Algo que también que tenemos en cuenta aquellos que estudiamos biotecnología y biología, que es el convenio de diversidad biológica, también habla de biodiversidad y lo denomina como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos que los que forman parte. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, ¿sí? Es básicamente las diferencias que tenemos entre diferentes organismos vivos y esa relación que tienen estos organismos vivos con su entorno. Es decir, no solamente es entender la diferencia que existe entre los organismos, sino cómo se relacionan entre ellos y con el ambiente como tal, ¿ya? Ahora, alrededor del mundo, ¿sí? Existen 17 países que han sido declarados con mayor biodiversidad, ¿sí? Entre ellos se encuentra nuestro país, Ecuador, en mi caso Ecuador, ¿sí? Tenemos también Australia, Perú, China, Brasil, Estados Unidos, Madagascar, Colombia, Filipinas, Ecuador y la India, ¿sí? Mientras que enfocándonos un poquito en lo que es nuestro país, Ecuador, ¿sí? Del 100% de especies que tenemos en lo que se refiere a flora y fauna, tenemos cerca del 70% de especies conocidas aquí en el país y en todo lo que es la selva amazónica, ¿sí? Y 10% de la superficie terrestre es lo que ocupa toda la parte de lo que es eh, reservas ecológicas a nivel mundial, ¿sí? Enfocándonos ya en lo que es Ecuador, sí, que es el país al que pertenezco, ¿sí? Ecuador está dentro de los 10 países más mega biodiversos del mundo, ¿sí? Y de hecho, es el número uno a nivel mundial
en biodiversidad por metro cuadrado. Es decir, en un metro cuadrado podemos encontrar el mayor número de especies entre flora y fauna, ¿sí? Ahora, ¿qué factores afectan a esta biodiversidad como tal? Básicamente son tres factores. La ubicación que tiene nuestro país en el Neotrópico, que viene básicamente en el Neotrópico, es desde la parte sur de México para todo lo que es América del Sur, ¿sí? También la cordillera de los Andes, que los distintos pisos climáticos que tenemos en toda la cordillera hace que la variabilidad biológica sea mucho mayor. Y también las corrientes oceánicas, ¿sí? Aquí en Ecuador, pues estamos, de hecho, pasando algunos consecuencias, ¿sí? De la interacción de las corrientes oceánicas, en este caso la corriente cálida del Niño y la corriente fría de Humboldt, ¿sí? Que es lo que hace que también tengamos diversidad en el país. Ahora, ¿qué factores afectan esta biodiversidad como tal? ¿Sí? Principalmente tenemos la deforestación, ¿sí? Que esto vamos a ver más adelante, que es lo que principalmente afecta a ciertas áreas dentro de la investigación científica, ¿sí? Principalmente en el área de compuestos naturales, ¿sí? Patrones de producción y consumo, ¿sí? Porque obviamente a mayor población, ¿sí? Necesitan consumir más recursos. El debilitamiento de la estructura de control, es decir, que ciertos ministerios, no necesariamente de Ecuador, ¿sí? Sino puede ser incluso de Latinoamérica y de todo el mundo, sí se ha notado que tenemos ciertas deficiencias en lo que es legislación ambiental, ¿sí? O si es que existiera ciertos artículos para poder proteger la biodiversidad, en ocasiones no se lo toma en cuenta, ¿sí? Entonces, sí se debería reforzar un poquito esa parte en la legislación. Hablamos también de la exploración petrolera, ¿sí? Ecuador, bueno, es un país petrolero, ¿sí? La minería, más que nada también aquí en Ecuador ha afectado bastante lo que es la minería ilegal, ¿sí? Minería ilegal ha afectado mucho a lo que es nuestra biodiversidad, ya que asentamientos mineros en regiones, por ejemplo, acá en Ecuador tenemos una región que es Buenos Aires, ¿sí? Que se ha visto muy afectada en la parte de diversidad, en la parte de flora y también en la parte de contaminación de recursos naturales, principalmente del agua, ¿sí? La agricultura y silvicultura extensiva, es decir, básicamente la metodología que se ocupa para una agricultura generalmente debería ser buena para poder fomentar el crecimiento de cultivos sin afectar al suelo, sin afectar a otras especies que están alrededor del cultivo. Pero generalmente no pasa así. El uso excesivo de ciertos pesticidas químicos que dejan trazas en suelo o agua puede afectar también a la flora y fauna alrededor de un cultivo, ¿sí? Obviamente también la migración humana. Igual aquí en Ecuador tenemos algunos problemas con ciertos asentamientos humanos que de igual manera son ilegales y de hecho han sido motivo de ciertas discusiones en la parte de la política igual, ¿sí? Cuando hablábamos también de la deforestación, aquí como vemos en la gráfica, ¿sí? Hasta el año 2017-2018, si ustedes ven la gráfica, ¿sí? Hemos ido, déjenme ver si es que le puedo colocar aquí el puntero. Desde el año 2001, al menos aquí en Ecuador, hemos ido con una tendencia al aumento, a la deforestación, ¿sí? Esto también incluye países como Colombia, como podemos ver aquí la gráfica que tiene un repunte en los años 2017-2018. Perú, de igual manera, que ha ido aumentando el número de hectáreas que han sido deforestadas, ¿sí? Y esto afecta a ciertas especies endémicas que tenemos dentro de nuestro país y dentro de todo lo que es la cordillera de los Andes, en nuestra selva amazónica, tanto de flora y fauna, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante entender la biodiversidad? Y esto es como el preámbulo de lo que el tema central que son alimentos funcionales, es porque la investigación científica siempre va a partir de lo que es la investigación en plantas, ¿sí? Que están en la naturaleza, pero si es que no podemos acceder a ellas, ya sea por la parte de la legislación o ya sea tal vez por la parte de problemas ambientales que hemos tenido en nuestro país, no podremos avanzar en el descubrimiento de nuevos compuestos que podrían ser útiles para el ser humano, ¿sí?
Dentro de nuestro país, dentro de acá de Ecuador, una de las zonas más mega biodiversas que tenemos es el bosque húmedo tropical ecuatoriano, que se encuentra básicamente en Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y toda la región amazónica. ¿Cuáles son las principales características que tenemos dentro de este bosque? Son elevaciones de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, un clima cálido húmedo, árboles hasta los 30 metros de altura, una elevada humedad, obviamente, ¿sí? Y precipitaciones promedio anuales entre 3.000 a 4.000 milímetros de agua, ¿sí? Dentro de este bosque húmedo tropical tenemos especies que hasta el momento han sido reportadas como muy útiles dentro de la investigación científica. Una de ellas, que es el caso de Ilex guayusa, que bueno, acá en nuestro país, no sé, en otros países, tal vez Perú o Colombia, la consuman. La guayusa, acá en nuestro oriente ecuatoriano, se ocupa como una bebida, tal vez después del almuerzo, después de una merienda, ¿sí? Pero hablando en términos físico-químicos, la guayusa es una planta, ¿sí? Que se ha ocupado básicamente como un energizante natural, puesto que la guayusa, según la bibliografía, ¿sí? Tiene aproximadamente 3 veces más cafeína que el mismo café o el té verde incluso, ¿sí? Tenemos también Cinnamomum verum, que es el árbol de canela, que bueno, ustedes conocen la canela, es uno de los principales productos de este árbol, sí, que se ocupa para hacer infusiones, pero aplicaciones dentro de la investigación, hay evidencia que tiene potencial antimicrobiano y antifúngico, al igual que Ocotea quixos, ¿sí? ¿Cuál es el problema igual de no tener acceso a nuestros bosques húmedos, ya sea por problemas de deforestación o minería ilegal, o ya sea la parte de explotación petrolera? Es que la información que podemos generar de nuestros bosques o de nuestra flora siempre va a ser limitada. Y si es que la información es limitada, obviamente no podremos ahondar en temas como la química de las plantas, qué beneficios a la salud puede tener, qué compuestos bioactivos pueden tener estas plantas, e incluso algo muy importante que ha tomado fuerza dentro de estos últimos 20 años es la parte de la actividad antioxidante, ¿sí? Como ustedes saben, pues el estrés oxidativo es algo que sufren todas las células dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos, mediante compuestos naturales que están en plantas, en flores, en este caso, en frutos, en tallos, en hojas, podemos hacer que este estrés oxidativo se reduzca. ¿Y por qué es importante reducir el estrés oxidativo? Porque el estrés oxidativo está relacionado bastante a enfermedades que a la postre pueden ser mortales para el ser humano. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades incluso ya mucho más complicadas como el cáncer, ¿sí? Que podrían ser tratadas solo con productos naturales, ¿sí? Y aquí, después de todo este preámbulo que hemos hablado de la biodiversidad, del bosque húmedo tropical de acá del Ecuador, ¿sí? Es donde entramos ya a la parte de alimentos funcionales, ¿sí? Un alimento funcional como tal es definido como, de hecho, los primeros términos que hubo, las primeras denominaciones que hubo del alimento funcional, fue del Consejo Internacional de Información sobre Alimentos, que está radicado en Washington, alrededor de los años 1990, que lo definen como todo aquel alimento semejante en apariencia física al alimento convencional, consumido como parte de la dieta diaria, pero capaz de producir demostrados efectos metabólicos o fisiológicos, útiles en el mantenimiento de una buena salud física y mental, en la reducción del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, además de sus funciones nutricionales básicas. Haciendo un poquito resumen de lo que menciona este texto, ¿sí? Un alimento funcional básicamente son alimentos que aportan un beneficio para la salud humana al consumirlos de forma directa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, enfocándonos más en las partes de flores, que es lo que les estoy compartiendo en este momento como alimentos funcional. Tenemos, por ejemplo, el brócoli, Brassica oleracea, ¿sí? Que básicamente se lo consume de forma directa, como decimos acá, de la mata a la olla directamente, ¿sí? Pero las características físico-químicas que tiene el brócoli principalmente son compuestos antioxidantes. Es un muy buen antioxidante, es rico en algunos minerales, principalmente en yodo y hierro, ¿sí?
También tenemos lo que es la parte de la caléndula, que también tiene propiedades antiinflamatorias, así como la manzanilla, que también se la consume de forma directa, ¿sí? Tenemos también los espárragos, que también son inflorescencias que se los consume de forma directa y también tiene propiedad antioxidante y propiedades antimicrobianas, ¿sí? Y un sinnúmero de alimentos que se lo consumen a diario que a veces ni nos damos cuenta que tienen propiedades que nos pueden ayudar para nuestra salud. Tenemos el caso, por ejemplo, de rosas, tenemos el caso de, por ejemplo, del azafrán, que de una manera viene de una flor, de una planta, que la usamos a diario y no sabemos que estamos haciendo un bien para nuestra salud, ¿sí? De hecho, esto de los alimentos funcionales no solamente se enfoca a lo que mencionaba antes, a evitar el estrés oxidativo como tal, sino también se enfoca a tratar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la dislipemias, que es la parte del desorden en los contenidos de lípidos dentro del cuerpo, ¿sí? Algo que es importante cuando hablamos del colesterol alto, ¿ya? Básicamente aquí el tratamiento que se le puede dar a través de alimentos funcionales es el consumo de frutos secos, como almendras o nueces. Es algo natural que podemos hacer para controlar el colesterol, ¿sí? También se ha tratado el uso de alimentos funcionales para enfermedades como la diabetes. Dentro de eso tenemos el diente de león, tenemos el ginseng, tenemos el ajo. Y bueno, el ajo, además de ser un buen tratamiento para la diabetes, también es un buen alimento funcional para la hipertensión. ¿Sí? De hecho, les cuento una experiencia personal aquí en mi casa. Alguna vez leímos dentro de una clase que teníamos en mi universidad, en el posgrado, acerca del ajo, que es el tratamiento para la hipertensión arterial. Me puse a investigar un poco más y tengo aquí en casa una paciente hipertensa, entonces le recomendé el consumo de ajo y en realidad, o sea, el consumo de ajo le ayudó a mantener la hipertensión arterial mucho más controlada en casos del desarrollo de este tipo de presión arterial alta, ¿no? ¿Ya? Tenemos también el caso de la arteriosclerosis, ¿sí? Que se combate básicamente con el consumo de la dieta mediterránea, que se conoce que es básicamente el consumo de verduras, el consumo de frutas, ¿sí? De forma natural, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí en nuestro país? En una investigación que hice en conjunto con la Universidad Politécnica Salesiana, que es en donde obtuve mi posgrado, ¿sí? Hicimos el estudio de 69 flores que estaban ubicadas en todo el bosque húmedo tropical del Ecuador, ¿sí? Y encontramos que ciertas flores presentaron características interesantes que son un potencial alimento funcional. Vemos como aquí, por ejemplo, aquí en la diapositiva Pachystachys lutea, que se conoce básicamente como la mazorca de oro, ¿sí? Que tiene un alto contenido en sólidos solubles, ¿sí? Y también tiene un alto porcentaje en acidez titulable, ¿sí? Tenemos Alocasia mycorrhiza, ¿sí? Que se conoce también como la oreja de elefante, que son especies que tenemos en nuestro bosque húmedo acá en el Ecuador, que es muy rica en compuestos fenólicos. Dentro de los compuestos fenólicos tenemos unos compuestos denominados flavonoides, ¿sí? Que estos flavonoides, en la bibliografía menciona incluso propiedades antiinflamatorias, propiedades antimicrobianas, propiedades incluso anticancerígenas, antivíricas, ¿sí? Que podrían ser útiles si es que fomentamos un buen hábito de consumo de este tipo de plantas, ¿sí? Incluso si vemos los porcentajes que tenemos acá en el efecto antioxidante que tiene esta planta, Alocasia mycorrhiza, ¿sí? Vemos en la imagen a la derecha que también tiene un buen porcentaje de antioxidante en comparación con otras especies, ¿sí? Que tienen el mismo color en la floración, ¿ya? Tenemos también el caso de Agmea corimbosa, ¿sí? Que es una planta que tiene un alto porcentaje en acidez titulable, que es algo importante cuando hablamos de alimentos. Básicamente, alimentos funcionales, básicamente hablamos algo que se llama calidad comercial, ¿sí? Evaluamos lo que es pH, acidez titulable, cenizas, humedad, peso, largo, ancho, etcétera, ¿sí? Y compuestos bioactivos, obviamente, como carotenoides, compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante. Pues en este caso, Agmea corimbosa sí tiene un alto porcentaje en lo que es acidez titulable. Impatiens balsamina,
conocido también como Barsamina, y dentro de nuestro oriente ecuatoriano. Se observa en la imagen que también tiene un alto porcentaje en lo que es la humedad, ¿sí? Cerca del 96,05%, ¿sí? Tenemos también Tibuchina candoyana, ¿sí? Que tiene un alto porcentaje de compuestos fenólicos, ¿sí? De hecho, es uno de los más altos de todas las flores que encontramos en nuestro bosque húmedo. Y tenemos también Thunbergia misorensis, que es conocida también como zapatito de muñeca, ¿sí? Que tiene un porcentaje de compuestos fenólicos, una cantidad de compuestos fenólicos de 581,48 miligramos por gramo. Es decir, si nosotros entendemos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del consumo de ciertas partes de una planta? No necesariamente tiene que ser el fruto, pueden ser sus hojas, en este caso las flores, pero tenemos también que estas flores pueden tener compuestos activos, bioactivos, que pueden ser beneficiosos para la salud. Podremos tratar las enfermedades antes de que se den, es decir, mecanismos preventivos para evitar el desarrollo de las mismas, ¿sí? Tenemos Monocia xenocienidis, que bueno, en este caso en el noroccidente colombiano se lo conoce como Camargo, ¿sí? Que tiene un porcentaje de carotenoides de aproximadamente 19,84 microgramos por gramo de flor. Tenemos también Hesiquium coccinum, que tiene un valor de 11,87 microgramos por gramo en porcentaje de carotenoides totales, ¿sí? Y finalmente tenemos el compuesto de las plantas de Impatiens hawkeri y Satiria meyantana, ¿sí? Que en este caso, Impatiens hawkeri tiene un porcentaje de 7,33 micromoles por gramo, ¿sí? De su capacidad antioxidante. Y Satiria meyantana, que se conoce, es un tipo de orquídea, se la conoce como orquídea de la serpiente, porque al momento de que ustedes le ven de, como que de perfil y como está en la imagen, aparentemente tiene la figura de una serpiente, ¿sí? Entonces, esta orquídea, que bueno, acá en nuestro Ecuador somos ricos en diversidades de orquídeas también, ¿sí? Tiene un porcentaje de capacidad antioxidante de 7,8 micromolar por gramo, ¿sí? Como les decía, si nosotros entendemos, ¿sí? ¿Cuáles son las características físico-químicas que tiene toda nuestra flora? No necesariamente tiene que ser ecuatoriana, ¿no? Porque la gran biodiversidad que tenemos en nuestra Amazonía, que tenemos en distintas zonas del planeta, ¿sí? Podremos encontrar la cura para muchas enfermedades, ¿ya? Pero todo parte de una legislación adecuada, del cuidado de los recursos naturales, de impedir que estos factores que les mencioné antes que afectaban a la biodiversidad, como es la parte de la deforestación, la parte de una legislación un poco débil, que bueno, en estos tiempos se ha ido reforzando acá, al menos en nuestro país, ha ido tomando fuerza, proteger nuestros recursos genéticos, que es lo importante también, pero sin embargo siempre se puede mejorar, ¿sí? De hecho, algo curioso que se hizo para este estudio de estas flores es que ciertas plantas, como las que mencionamos aquí en este estudio, ¿sí? No podemos nosotros muestrear directamente desde el bosque húmedo, ¿sí? Primero tenemos que obviamente pedir un permiso al Ministerio del Ambiente acá en nuestro país para que nos permitan investigar, pero también algo que se conoce como código de ingenios acá en nuestro país protege bastante lo que es el recurso genético que tenemos. Eso significa que nosotros no podemos hacer uso de lo que tenemos en nuestro país sin tener un permiso, pero además de ello, si estas plantas están ligadas a saberes ancestrales, ya sea de alguna comunidad indígena, que acá igual en nuestra Amazonía tenemos algunas comunidades Shuar o Guaraní que usan estas plantas dentro de sus rituales ancestrales, tenemos que llegar a un acuerdo con estas comunidades para poder investigarlas, porque puede ser que afectemos de cierta manera la cultura, la interculturalidad que tenemos dentro de nuestro país. Y es importante también entender eso porque el respeto que debemos generar a todas las comunidades es importante también para la investigación, ¿sí? Algo que comentaba con mis estudiantes alguna vez en alguna clase, justo hay una película en Netflix que se llama, creo que me parece El Hoyo, ¿sí? Que se trata básicamente, a los que no la hayan visto, que puedes spoileo, de que hay como cerca de 300 o 400 niveles
una especie de casa. Y en el primer piso hay la suficiente comida para poder dar de comer a todas las personas que están en los pisos inferiores. Pero el excesivo consumismo, el excesivo ambición o tal vez el hecho de querer tener todo para uno mismo, no nos deja poder distribuir de forma equitativa los alimentos que tenemos alrededor del mundo. Es decir, la soberanía alimentaria en ocasiones se ve vulnerada por el hecho de que no tenemos una legislación que pueda regular ciertos consumos de alimentos, en este caso alimentos funcionales. Como les dije, todavía no existe una legislación como tal que permite el consumo. De hecho, algunos médicos recomiendan, por ejemplo, en el caso de tienes alguna enfermedad, algún golpe o te duele el estómago, lo primero que te dicen es sí, o sea, toma esta medicación, pero si quiere que la mejoría sea más rápida, tome agüita de manzanilla o hacemos compresas de agüita de manzanilla o agüita de cedrón o agüita de hierba mora, cosas por el estilo, pero son saberes ancestrales que nosotros deberíamos saber el por qué. Y si nosotros tenemos acceso al recurso vegetal que no haya sido alterado, vamos a poder entender todo esto y vamos a poder fomentar una alimentación mucho más saludable y con nuestros mismos recursos, entendiendo que los compuestos bioactivos, como les mencionaba, tienen muchos beneficios, pero es importante conocerlos antes de poder consumirlos. Porque si nosotros hacemos uso de todas estas plantas sin un permiso, sin hablar con la comunidad, ¿cómo sabemos que esta planta no es parte de una delicada línea dentro de la cadena trófica, dentro de un ecosistema, y desbalanceamos toda la cadena? Es decir, tenemos que hacer estudios además de biodiversidad dentro de la zona, también estudios de toxicidad que son importantes porque podemos consumir, se me ocurre, una planta que generó bastante importancia dentro de la investigación es esta Alocasia macrorhiza, oreja de elefante, ¿sí? Hay investigaciones de esta planta, hay mucha investigación de esta planta, pero en realidad falta la parte de toxicidad. Es decir, podemos consumirla en la dieta diaria, ya sea en ensaladas, podemos consumirla ya sea en la parte del plato fuerte. No sé si han visto, incluso hay un programa acá en el Ecuador que recién se terminó, que era MasterChef, ¿sí? Que colocaban un montón de flores para adornar los platos, pero son flores comestibles, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos incluir las flores o ciertas partes de plantas en nuestra alimentación, ¿sí? Podemos mejorar y prevenir un montón de enfermedades, ¿sí? Y bueno, esto sería todo por el día de hoy, ¿sí? Como les dije, es importante poder fomentar ahora, ¿sí? En todo lo que es la alimentación, la industria alimentaria, no solamente depender de compuestos que han sido procesados, sino también nosotros depender de alimentos naturales, compuestos naturales, que van a traernos un beneficio para nuestra salud, ¿sí? Y de cierta manera van a ser mucho más fáciles de degradar, van a tener una menor toxicidad, ¿sí? Y vamos a tener una mejor salud para nosotros y bueno, para las siguientes generaciones que vienen atrás nuestro, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora pasemos a la parte de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat.